Em, Cuando... Y ahora analizamos el mercado para cerrar ya un poco la sesión. Para cerrar ya un poco la sesión. En varias preguntas que le han hecho los periodistas le han dicho, oiga, usted habla de que el consumo, que el gasto en consumo sigue siendo un pilar de la economía y que no está mal, pero a la vez reconoce que hay dos realidades en Estados Unidos. Están los que tienen y los que no tienen. Y los que no tienen son un porcentaje enorme. Y los que no tienen están empezando a no poder pagar la deuda de tarjetas de crédito, están empezando a no poder pagar las deudas estudiantiles, están empezando a no poder pagar la deuda de los préstamos de los automóviles, y eso, le ha preguntado a la periodista última, ¿no les supones un riesgo al mercado de crédito y a las provisiones que tienen que hacer los bancos ante ese impago de parte de la deuda en la que han incurrido los ciudadanos? Luego, por otro lado, están los que tienen mucho, que esos evidentemente consumen y no dependen tanto de lo que haga el mercado en el corto o medio plazo, porque tienen un nivel de vida suficientemente holgado como para que sus pautas de consumo no se rijan por si la bolsa sube un poco más o un poco menos. Y él ha venido a decir esto mismo, dice, bueno, sí, el que realmente sostiene el consumo, que es el que más tiene, pues no se ve afectado por los movimientos de la bolsa. ¿Cuál es el factor que sí hay que tener en cuenta? Que hemos visto un cambio estructural en el comportamiento del inversor pasivo en Estados Unidos durante los últimos 5 años, que ha pasado de comprarse ETFs no apalancados, de invertir en bolsas diversificadas, etcétera, de invertir en fondos long only gestionados por profesionales, a de repente comprar ETFs apalancados 2-3 veces, a comprar 0 DTEs, que son opciones que vencen en menos de 24 horas, que el margin debt, que es el dinero que te prestan los brokers para poder comprar en el mercado, resulta que está en máximos históricos, que el 50% de toda la operativa que se hace en el SP se hace fuera de la bolsa del exchange oficial, a través de operativa como la que utiliza Robinhood, que al final es un tema de flujos de caja. Es decir, hay una ballena ahí debajo que ha ido metamorfoseándose durante los últimos 5 años, que evidentemente refleja un cambio de pauta en el inversor, con lo cual, viendo el porcentaje de ciudadanos que está expuesto a la bolsa y cómo se han apalancado para recuperar terreno perdido, sí que parece más razonable la pregunta de la periodista de qué pasaría si el mercado tuviese una corrección severa con esta gente que ha estado cargando posiciones en productos apalancados en la última parte de la subida. Y esa gente que cuenta con un capital que depende del precio al que cotiza la bolsa y las acciones, si eso corrigiese, de repente es como, jolín, pues no tengo el dinero que pensaba que tenía, ¿no? Y eso me afecta al consumo, no va a afectar a los Elon Musk ni a los Bill Gates, evidentemente, pero a lo mejor a la clase media, que hasta ahora no participaba tanto en la inversión en activos financieros, sí le podría afectar, ¿no? Creo que es un punto bastante bueno. El segundo punto que se ha debatido por activa y por pasiva es que el mercado laboral en Estados Unidos se ha congelado en términos de demanda y de oferta. Dice que, claro, la oferta de empleo, los trabajadores responde el desplome a una política contra la inmigración enorme que se ha llevado a cabo durante el segundo mandato de Donald Trump, y que evidentemente eso ha reducido mucho. También ha caído el porcentaje de participación laboral, y luego muchas empresas han dejado de necesitar contratar, con lo cual tanto por el lado de la oferta como por la demanda ha habido un desplome importante, y como ha sido en paralelo, pues la tasa de desempleo no ha sufrido, se mueve en 4,2, 4,3, con lo cual ahí por ese lado no hay un problema. ¿Cuál es el problema? No tienen datos oficiales prácticamente desde hace 4 semanas. Es verdad que hay otros datos que están utilizando para hacer un seguimiento, pero algunos periodistas le dicen, oiga, ¿y no le preocupa que no es solamente Amazon? Es que ha habido decenas de compañías que están anunciando planes de recortes y despidos y sustitución de mano de obra humana por robótica, por programas de IA. Esto no puede ser un detonante de un desequilibrio en el mercado laboral y que resurja la tasa de desempleo. Y ha dicho, sí, evidentemente lo estamos vigilando, pero todavía no se ha trasladado, no hemos visto aumento en lo que es las peticiones de subvenciones por desempleo, con lo cual es una amenaza, pero hoy por hoy todavía no podemos descontar que se ha trasladado al dato fuerte. El tercer bloque era la inflación. En la inflación dice, sí, es evidente que la inflación de bienes ha subido a raíz de la guerra arancelaria, lo hemos visto en todo el proceso desde febrero, cómo se ha ido filtrando en la cadena de producción, pero, y todavía queda por verse, pero la realidad es que ese efecto esperamos que sea un efecto único, es decir, que una vez se traslada que hay un sobrecoste de un 15, un 20%, el arancel que corresponda al producto, llegará al producto final, tendrás el salto, pero luego será un efecto de una sola vez, porque luego se regulariza. Y es cuando yo he dicho, claro, cachondo, es como lo del aceite de oliva, ¿no? O como los huevos, suben un 80% en los últimos años y a partir de ahora suben a un ritmo de un 2%.
Dices, ya se acabó el problema del aceite de oliva. No, no se ha acabado. Ya no sube, me faltaría más que subiese otro 80% cada 4 años, pero me he comido el sobrecoste, que es lo que nos va a pasar con los aranceles, y vas a meter un precio nuevo que si tú no eres capaz de compensar con aumento salarial o con ganancias patrimoniales equivalentes a ese impacto de la inflación, pues te empobrece, lógicamente, y te deja una situación económica peor que antes. Con lo cual, el efecto de one-off de una sola vez me hace gracia, es que es muy de economista. Por el lado de los bienes dice que el efecto es claramente al alza por el tema arancelario. Por el lado de los servicios dice que los servicios que no tienen que ver con el mercado inmobiliario están muy estancados, que no ven grandes mejoras, pero que en el sector inmobiliario sí está viendo cómo se está reduciendo ese coste en servicios y que las expectativas a medio y largo plazo para ellos están ancladas y no se van a desviar del objetivo del 2%. Tiene gracia, en 2021 decían que la inflación iba a ser transitoria y ahora el objetivo para alcanzar el 2% lo citan para 2028. 7 años de inflación transitoria. Pero bueno, no creen que se vaya a desviar, pero lo van a vigilar. Tercero, cuarto punto clave de hoy. Le han preguntado muchísimo por la decisión de diciembre. Y dice, bueno, no lo den ustedes por cerrado, ni muchísimo menos que va a haber un recorte de 0,25 en diciembre por varios motivos. El primero, porque hay una dispersión de opiniones muy grande entre los consejeros. Unos le dan más importancia al deterioro del empleo, otros más importancia al repunte de la inflación, y por tanto hay una diversidad de opiniones enorme sobre lo que hay que hacer. Muchos de ellos, ha dicho, hay un coro muy grande que ya dice que estamos bien, que no hace falta mover las tasas de interés más, con lo cual de repente esa bajada extra que el mercado descontaba en diciembre tal vez no llegue. Ese es un caso. El otro punto es la reducción hasta ahora estaban reduciendo el balance de la Fed porque no renovaban los vencimientos de bonos soberanos hipotecarios. A partir del 1 de diciembre van a mantener la renovación, con lo cual ya no se va a reducir el balance de la Fed, y dice que es evidentemente por lo que comentábamos al principio, porque no quieren drenar liquidez del sistema financiero, porque han empezado a notar algunas tensiones menores en el mercado y que no merece la pena llevarlo al extremo hasta que haya un problema mayor, con lo cual lo que vienen a decir es que van a volver a mantener la liquidez donde está y van a intentar ajustar los vencimientos de las carteras que tienen a los vencimientos de la cartera del tesoro, que son más a corto plazo que no tanto a largo plazo. Y por otro lado, dicen que cuando vayan venciendo los bonos hipotecarios probablemente los sustituirán por bonos soberanos, bonos que emite el tesoro. Creo que estos son los puntos más importantes. Le han hablado mucho de los centros de datos, de la IA, de hasta qué punto está inflada la valoración bursátil, que por qué invierten tanto en centros de datos, que cuánto crece la economía americana en base a estas inversiones masivas que están haciendo las mega multinacionales estadounidenses. Ha dicho que cree que no depende de que los tipos estén 0,25, 0,50 más arriba o más abajo, que ese negocio en sí, si lo están llevando a cabo, es porque creen que evidentemente van a poder rentabilizarlo con el tiempo. Y luego, por otro lado, el otro punto que barajan es que la situación de el peso tan brutal que tienen estas compañías en la bolsa a día de hoy no es equiparable a lo que pasaba a finales de los 90, porque muchas de las compañías de finales de los 90 que valían un montón de dinero tenían modelos de negocio que todavía no habían demostrado ser rentables, cosa que ahora no ocurre, que las compañías que valen mucho dinero tienen tienen modelos de negocio que han demostrado que son muy eficientes y son muy rentables a lo largo de los últimos años y que por tanto no son situaciones equivalentes. Aquí evidentemente podrías decir sí, pueden ser muy rentables, pero a lo mejor no justifica las valoraciones que tienen ahora, que están cotizándose rentabilidades futuras, no rentabilidades presentes. Pero eso es un tema aparte. Yo creo que tal vez la gran sorpresa es que el mercado esperaba que no se mojase respecto a diciembre. Normalmente no se moja. Ha dicho que la decisión de diciembre va a ser especialmente compleja, precisamente por el factor de que la falta de datos a raíz del shutdown, que es el cierre del gobierno y las oficinas federales no están publicando en este momento esa información, puede hacer que de aquí a diciembre, si se prolonga la situación, pues sean muchos meses los que estén sin poder tomarle el pulso a la economía, y que por tanto, si tú vas ciego, ha dicho, si vas cegado, lo normal es levantar el pie del acelerador e ir con más pausa, dando a entender que por un lado es complicada la decisión en diciembre porque hay dispersión de opiniones, y si encima no tienes datos para poder avalar esas opiniones, pues probablemente la prudencia lo que te indica es no te muevas. Yo creo que ese tal vez sea el mensaje de discordia, y que probablemente es lo que ha provocado una reacción un poquito negativa en los mercados, que coincide en tal vez hemos visto la última bajada de tipos ya este año y no hay que esperar a una mayor. Si nos vamos al comportamiento del mercado,
Esto es un gráfico minuto, evidentemente. Antes estábamos analizando gráficos 15 minutos. Acordaos de esta figura que decíamos de hombro, cabeza, hombro. El hombro derecho un poquito más pequeño que el izquierdo, lógicamente. Y la proyección, como se ha cumplido prácticamente de forma sin parar. Y la siguiente gran zona de soporte intraday, muy intraday en un gráfico 15 minutos, estaría en los 6.850 puntos aproximadamente. Si nos vamos a un gráfico horario, acordaos de lo que era la última fase de consolidación triangular que comentábamos en el caso del SP, y esto nos sirve para ver posibles procesos impulsivos y correctivos. El primer proceso impulsivo con la corrección del 38-50% y el segundo proceso impulsivo, que es este, pues bueno, nos da una idea de hasta dónde podríamos tener una corrección si se cumple con un movimiento hacia la zona del 38-50, que vendría a ser cotas de 6.800, 6.825. Estas serían simplemente movimientos correctivos contra las últimas fases impulsivas en las que se ha movido el SP500. No es muy distinta la lectura si nos vamos al Nasdaq. Hemos visto también la pérdida de esta zona de soporte en términos intraday, como la proyección de lo que es esta figura de vuelta se ha cumplido perfectamente con esta caída que veis aquí. Y es un movimiento realmente pequeño si lo ponemos en contexto con lo que ha subido el mercado desde el último tramo alcista. La corrección del 38-50% casi nos llevaría a niveles de en torno a 25.500, que estamos todavía muy lejos de esa zona, con lo cual trabajar con un escenario de que esto es el inicio de un problema creo que es ridículo. Simplemente estaríamos planteando una posible corrección después de un movimiento que ha sido muy intenso al alza. En el Russell 2000, que es donde decíamos antes que había menor fortaleza estructural porque carece de esa alegría con la que está subiendo el SP y el Nasdaq al no tener componentes como Nvidia, Microsoft, Apple, etcétera en el conjunto de valores. Estos son valores de pequeña capitalización. Pues vigilad de cerca la zona de soporte. Yo creo que es muy importante que no pierda los 2.425, 2.420, porque entonces sí tendríamos ese famoso doble techo que comentábamos al principio y un argumento para ver correcciones un poquito mayores y sobre todo la ruptura de la directriz. De momento estamos en una zona de soporte buena, no parece que sea un problema. Hemos visto también una reacción claramente positiva por parte de la rentabilidad del bono 10 años, que no ha roto todavía la directriz, pero bueno, al menos ha pasado de estar cotizando en 3,97 a plantarse en 4,07. Recordad que si empezamos a detectar rupturas de esta zona, el siguiente escalón es el área de antiguos mínimos y máximos. Está fenomenalmente definida, como podréis ver, entre estos mínimos de aquí, mínimo y máximo, estaríamos hablando de avances hacia cotas de 4,18 como eje central. Y luego tenemos el comportamiento del euro dólar, que se aproxima otra vez al soporte crítico. No ha roto ni mucho menos la zona de 1,1560. Solo si empezásemos a detectar rupturas de ese área probablemente implicaría que vamos a ver correcciones de mayor calado, con un primer escalón en torno a 1,14 y un riesgo de poder movernos hacia zonas de 1,1275, 1,13, pero como digo, primero de todo tiene que romper aquí, que de momento no lo ha hecho, y llevamos respetando este soporte desde agosto de este año. Y luego tenemos el comportamiento del oro, que como veis no ha sido capaz de retomar la gran zona de anteriores mínimos. Están actuando estos suelos de techo ahora, tanto aquí como aquí. Y mientras no veamos que se supera la cota de 4.028, probablemente el proceso correctivo en el oro sigue vivo. Ya habéis visto que hemos llegado a la zona del 38,50, eso no quiere decir que no pueda avanzar todavía un poco más. Y la directriz de largo plazo, esa que dibujábamos antes en el gráfico diario, pasa por 3.500. Ese sería, digamos, el movimiento correctivo más grande que tendría sentido en el peor de los escenarios, pero probablemente deberíamos estabilizarnos en niveles anteriores entre el 38 y 50% de corrección de Fibonacci. Con esto cerramos un poco todo lo que ha sido la sesión de hoy. Como siempre, agradeceros a todos la paciencia por aguantar casi 2 horas de conexión directa. Espero que os hayáis entretenido un poco. Al menos ha habido algo de volatilidad durante la sesión. No es habitual, tal vez porque Jerome Powell ha dicho algo que no esperaba el mercado. Y no olvidéis que lo más importante será muy probablemente lo que ocurra con la reunión de Xi Jinping y de Donald Trump. A partir de mañana empezaremos a escuchar y a ver titulares y podría devolver la esperanza o el optimismo al mercado, o si hubiese malas noticias, cosa que no parece nada probable, pues a prolongar este proceso correctivo en el que estamos inmersos en el muy corto plazo de estos gráficos que analizábamos en 15 minutos. Muchas gracias como siempre a todos por vuestra asistencia a este tipo de eventos. Mañana estaré retransmitiendo a partir de
de las 2 más o menos la reunión del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en este mismo canal, con lo cual si todavía os quedan ganas nos vemos mañana mismo. Suerte con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.